Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones en esta mañana un poquito helada, pero bueno, ya estamos empezando a acostumbrarnos todos los días con estos fríos mañaneros, pero día con solcito que nos va a animar esta mañana para hablar de la importancia de que toda la iglesia esté siendo capacitada. Amén. Entonces, hoy en día existe la errónea idea de que solo los pastores y los líderes deben estar capacitados, eh, pues ellos son los encargados de dirigir, digamos, los cultos de domingo. Eh, Sin embargo, la Biblia llama a los pastores, en Efesios 4:12, a capacitar a las ovejas a través de la predicación de cada domingo o cada reunión congregacional, como también en el discipulado, dentro de una iglesia o en las iglesias que se forman en casa y a través de la escuela bíblica también. Amén. Ahí es donde se pueden profundizar en ciertos temas que son relevantes para estos tiempos. Amén. Entonces, hay muchas razones del por qué toda la iglesia debe estar preparada en la palabra de Dios. Pero quisiera compartir con ustedes solo 4. Amén. Entonces, como número 1, nos ayuda a conocer mejor a Cristo. Amén. Entonces, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Amén. Una de las mayores razones por las cuales los cristianos debemos estudiar más a fondo la palabra de Dios, la encontramos precisamente en este verso. Y es que a través de profundizar en la Escritura, tendremos un mayor conocimiento de Cristo y a su vez una mejor claridad del plan que tiene de redención, de tal manera que podamos estar preparados para compartir el Evangelio o para cuando más personas lleguen a la iglesia. El hecho es convertirnos en un instrumento útil para compartir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ser de utilidad a nuestros hermanos. Eso es tremendamente importante. Como otro punto importante también es que nos ayuda con nuestro crecimiento espiritual. Ya hemos visto que es tremendamente importante el conocer a Cristo para poder crecer espiritualmente. Y esa es la carrera que debemos llevar, el crecer. Amén. Entonces dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2, versículo 2. Entonces, para Dios el estudio de su palabra es tan importante, ya que es considerado como el alimento principal del creyente. Aun si este es un recién convertido, una ovejita. Satanás está, digamos, consciente de esta verdad y por ello también nos mete el desánimo. Amén. Nos mete ese desánimo para no aprenderla, para no ser diligente en ello.
nos mete también esa falta de interés entre los hermanos para que ellos no aprendan la Biblia. O sea, mientras yo la aprenda, no me preocupa el de al lado, ¿no? Entonces, nuestro nivel de madurez, así como crecimiento espiritual, está directamente relacionado con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta no solo alimenta nuestra alma, sino que nos hace crecer y tener un discernimiento más acertado de las cosas espirituales. Algo que le faltó precisamente a la iglesia de Corintios. Estaban envueltos, de hecho, tenían pleitos, peleas, discusiones, divisiones, fornicación, entre otros pecados. Entonces, el autor de la carta de Hebreos lo dice de esta forma. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, versículo 11 al 14. Por tanto, conocer la palabra de Dios es indispensable para nuestra madurez y para el crecimiento como hijos de Dios. Amén. Como punto número 3, nos ayuda a prepararnos para toda buena obra. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Amén. Entonces, en estos versículos Pablo confirma lo antes dicho. Las escrituras nos ayudan a tener sabiduría para alcanzar por la fe la salvación que es Cristo Jesús. Sin embargo, una vez salvos, es importante comenzar a vivir como tales, por lo que el estudio de la palabra nos ayuda, ¿cierto? Nos va a ayudar a conocer cuál es el tipo de vida que debemos llevar. Amén. Y por supuesto que Dios espera que tengamos. Y nos redarguye. Eso dice el versículo. Corrige también. Y nos instruye para toda buena obra. Amén. Nos dice que es útil para enseñar toda la palabra. Nos ayuda a corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. O sea, al estudiar la palabra,
el cristiano llega a tener un conocimiento exacto de su propia naturaleza. Amén. De los dones espirituales que Dios le ofrece. De la importancia del fruto del Espíritu. De cómo estar firmes en la palabra del Señor. Cómo revestirnos con su armadura. Nos hace conocernos. Claro, que nuestros propios alcances, ¿cierto? Y bajo el alero y el respaldo de Dios en todo momento, y en general desechar, digamos, toda maldad y sustituirla por buenas obras. Amén. Eso lo hace aún más interesante. Y ahora, como cuarto punto, está el estudio bíblico, porque eso trae una promesa de bendición. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 8. Entonces, finalmente podemos decir que el estudio de la palabra de Dios trae bendición sobre nuestras vidas y aquellos que perseveran en ella con alta diligencia. Cuando Dios llamó a Josué a su servicio, le exhortó a ser esforzado y valiente para guardar y hacer conforme a su palabra. Amén. Entonces, además le insistió que tenía que meditar en ella. Y no solo de día, sino que también de noche. Lo cual nos habla del tiempo de estudio que tenía que dedicarle a su palabra. Y si lo hacían de esta forma, entonces prosperarían. Amén. Iban a prosperar en su camino. Dios promete bendecir a su pueblo si éste se aleja de todo el pecado y hace de su palabra una prioridad. Y el estudio bíblico nos puede ayudar precisamente para este fin. Entonces tenemos un salmo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Este es el Salmo 1, versículo 1 al 3. Amén. Entonces, si bien los pastores son los encargados de capacitar, que van y entrenan a su iglesia, como miembros de esta misma, tenemos un rol tremendamente importante, y es de ser intencionales en nuestro crecimiento en la palabra del Señor. Diligentes, escudriñar, aprovecha los recursos que tu iglesia ponga a tu disposición, precisamente para crecer en la palabra de Dios. Y a su vez en semejanza a Cristo, amén. Cada estudio, cada enseñanza, cada predicación, cada mensaje
por más pequeño que sea, nos dará ese conocimiento que necesitamos, los caminos que debemos andar, esos autoanálisis, ¿ya? Que siempre nos debemos hacer. Muchas preguntas van a tener respuestas. Saber la facultad, la autoridad que tenemos acá en el campo terrenal y en el campo espiritual. Nos enseña cuál es nuestra identidad que tenemos aquí. Nos regala vida, ánimo, amor y por sobre todas las cosas nos dirige al conocimiento tan anhelado de nuestro Padre amado. Amén. Y no quepa duda que seremos un granito de fe y esperanza para cualquier alma que lo necesite a nuestro alrededor. Amén. El conocimiento de la palabra no es solo para un pastorado, para los ministros del Señor, para los líderes. La importancia de que toda la iglesia esté siendo capacitada tiene que ver con ese crecimiento espiritual tan necesario que debemos tener en cuenta en nuestras vidas de cristianos. Amén. Yo muchas veces en distintas oportunidades me ha tocado capacitarme, estudiar en algún seminario, en algún estudio bíblico, y me ha tocado también exponer, dar un estudio bíblico, de cierta forma discipular y discipularme. Ciertamente eso es algo que nosotros no debiéramos dejar de hacer nunca. Y sin embargo, me ha pasado que a cristianos ya capacitados, ya maduros, pastores, hermanos en la fe, simplemente no asisten, simplemente no tienen tiempo para tal o cual discipulado. A veces respondemos a ese llamado 2 o 3 personas. Y yo creo que es un tema de prioridad. Siento que la prioridad de la instrucción en la palabra debiéramos tenerla todos. Así como alimentarnos, también tendríamos que alimentarnos con la palabra del Señor. Para mí es muchas veces inexplicable. Allá ellos, las personas que no quieran hacerlo. Pero siento que es inexplicable que cuando se abre una oportunidad de ser capacitada como iglesia de Cristo, no sientan esa pasión y esas ansias por ser parte de ese oído para alimentar ese corazón, para fortalecerlo con una palabra sana, inspirada por Dios y que redarguya a cada momento nuestro caminar. Es importante considerar la palabra del Señor, la instrucción y el discipulado en todo ámbito de la vida. No porque hayan pastores, no porque sean apóstoles, no porque
digamos, dirijan una iglesia, no vayan a necesitar una capacitación o no vayan a necesitar un discipulado y escuchar esa palabra que nos ayuda, nos aporta y nos da vida. Amén. Es algo que a mí me llama la atención. Yo quiero que este estudio sea de bendición. Siento que la palabra del Señor tiene que ser aprendida. El Señor nos instruye a eso. Seamos diligentes y por sobre todas las cosas, perseverantes en conocer a nuestro Padre Celestial, nuestro papito amado, como digo yo, quien es quien nos da y nos dará todas las respuestas que necesitamos. Amén. En el nombre de Jesús los bendigo, les amo en el Señor, que tengan un precioso y excelente y bendecido día. Chao, chao.